Hola a todos, cordial saludo. En este video vamos a analizar la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sobre la imposición y revocatoria de la medida de aseguramiento en el proceso penal, tomando como referencia la sentencia SP 109-944 de 2017. Como primera medida tenemos el marco legal de la imposición de la medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento se normatiza principalmente en los artículos 306 al 310 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. Este tiene un carácter excepcional, pues la regla general es la libertad durante el proceso. Solo procede para garantizar finalidades constitucionales tales como, primero, asegurar la comparecencia del imputado al proceso. Segundo, evitar la obstrucción a la justicia. Tercero, proteger a la víctima y a la comunidad. Cuarto, evitar la continuidad en la actividad delictiva. Esta jurisprudencia ha reiterado que no es una sanción anticipada, sino que es un instrumento cautelar. Como segunda medida tenemos el fundamento probatorio de la medida. Según la Corte, el fundamento probatorio para la medida de aseguramiento se requiere un mínimo estándar probatorio. Y esto es existencia de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite inferir la posible autoría o participación. La valoración de este material debe ser seria, objetiva y fundada, evitando la arbitrariedad. En la sentencia objeto de análisis, la Corte Suprema resaltó que la medida no puede sustentarse en simples suposiciones, sino que es un soporte empírico verificable. Como tercera medida tenemos la inferencia razonable para imponer la medida de aseguramiento. Aquí la Corte define la inferencia razonable de autoría o participación como un estándar intermedio entre la mera sospecha y la certeza. No se exige prueba plena de culpabilidad, pero sí indicios fuertes, coherentes y suficientes que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Debe existir una relación lógica entre los elementos de convicción y la hipótesis de participación del delito, en el delito. En la jurisprudencia se resalta que la inferencia debe responder a un juicio de razonabilidad, evitando tanto la ligereza como la exigencia de un estándar propio de la sentencia condenatoria. Entre los fines de la medida de aseguramiento, artículo 306, la inferencia no debe ser sobre la autoría, sino también sobre la necesidad de la medida de aseguramiento para cumplir alguno de los fines constitucionales y legales. Comparecencia, protección, evitar fuga, etc. Aquí hablamos también sobre la proporcionalidad. La inferencia debe llevar a concluir que la medida de aseguramiento es proporcional al fin
que se persigue. No se puede imponer una medida restrictiva de la libertad sin una medida de menos gravosa cumple el mismo fin. Considero que la sentencia SP-109-944 de 2017 es un llamado a la sensatez judicial. A la inferencia razonable exige un ejercicio de lógica metódica, inductiva, que no se limite a verificar la existencia de un delito y el aspecto del imputado en el lugar de los hechos. Debe analizarse el contexto completo, la conducta del incriminado antes, durante y después del hecho, y las circunstancias específicas que puedan llevar a concluir que la medida de aseguramiento es indispensable. La inferencia razonable debe ser abreviada y determinada para cada caso. No se puede aplicar fórmulas genéricas. Por ejemplo, inferir riesgo de fuga basándose únicamente en la pena potencial del delito. Es una inferencia débil. Se requiere demostrar elementos adicionales como el arraigo familiar, laboral, social o indicios de que el imputado ha intentado evadir la justicia. En cuanto a la reiteración delictiva, la inferencia debe basarse en antecedentes penales claros y no en meras imputaciones o investigaciones en curso, a menos que estas últimas demuestren operandi o una peligrosidad social evidente que la sentencia SP 109-944-2017 haya abordado de manera particular. Cuarto, tenemos aquí como cuarta medida criterio personal basado en la sentencia. Bueno, como mi criterio personal, compartiendo lo expuesto por la Corte Suprema, la medida de aseguramiento cumple una función equilibrada. Primero, protege los fines del proceso penal. De igual manera, obliga a jueces y a fiscales a justificar con rigor su imposición. La sentencia refuerza la idea de que la libertad es la regla y la detención preventiva la excepción, exigiendo una argumentación sólida para que la medida sea legítima. De igual manera, en cuanto a la revocatoria, la Corte Suprema señala que esta procede cuando desaparecen los motivos que la justificaron o cuando nuevos elementos probatorios demuestran que la inferencia razonable ya no se resiste. Esto garantiza que la medida de aseguramiento no se prolongue de manera arbitraria ni se convierta en una pena anticipada. De igual manera, la sentencia SP 109-944-2017, al igual que otras decisiones de la Corte Suprema de Justicia, refuerza la protección de la libertad individual como un derecho fundamental que solo puede ser limitado bajo supuestos estrictos y debidamente justificados. Esta jurisprudencia en esta materia debe ser cada vez más garantista. Mencionada sentencia en mi análisis pone el reflector, pone el foco en la necesidad de una argumentación judicial detallada y motivada. No basta con transcribir los artículos del Código de Procedimiento Penal. El juez debe explicar por qué las pruebas presentadas generan la sospecha grave,
por qué los objetivos del proceso requieren la medida de aseguramiento y por qué las medidas no privativas de la libertad no son suficientes. Con respecto a la revocatoria, el fallo o la línea que representa, es claro que la medida de aseguramiento no es estática. Debe ser revisada periódicamente y sobre todo reformada cuando desaparezcan los motivos que la justificaron o cuando surjan elementos de convicción que demuestren que la imposición original no estaba debidamente fundamentada. Esto implica una atención constante por parte del sistema legislativo.